personalice una pregunta. ¿Cómo puedo manejar mi ira? Número 1, admítela. Admitiendo que me molesto por todo y por nada. Admitiendo que tengo la ira a flor de piel. Que muchas veces la ira me ciega. Y cuando la ira nos ciega, decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado dominar por ella y no nosotros dominar la ira en nuestra vida. Primero, debemos admitirla. No finjas que nunca te enojas. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Dile cómo te sientes. Muchos de los salmos de David comienzan con una oración a Dios que expresa el temor y la ira que él sentía. Del Salmo 10, el 22, el 55, el 61, el 69, el 140 y el 143, expresan cada uno de estos salmos. Te lo repito, el Salmo 10, el 22, el 55, el 61, el 69, el 140 y 143 expresan la ira que David tenía dentro de él. Expresa el temor. Es decir, que como humanos, nosotros nos enojamos, nosotros sentimos temor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como hizo David en cada uno de estos salmos. Después usted lo puede ver en su casa, el tiempo es corto. Expresan esa ansiedad que él tenía. De igual manera, nosotros podemos decirle a Dios, ¿por qué estás lejos? Como le decía a David, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia, el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Es decir, que él se molestaba porque muchos, decía él, prosperan en sus caminos. Muchos malos prosperan en sus caminos. Y cada vez que él veía una injusticia, él se molestaba. Muchos de nosotros nos molestamos por muchas injusticias. Muchos de nosotros nos molestamos por otros. El detalle no está en nosotros molestarnos. Porque, díganme usted, hasta un niño recién nacido, cuando no le dan el biberón, el pecho, se molesta. No habla, pero se pone furioso. En estos días estoy en la cocina y escucho una niña afuera gritando. Grita. Y yo salgo a ver. Y cuando me abro el portón, veo una niña de apenas 3 añitos. Y está entre la acera y la carretera revolcándose así en el suelo. Estaba haciendo un sol terrible y ella comenzó a revolcarse y aquellos calcetines rojitos. Y venía pasando una señora y me dice, ¿esta niña es suya? Y yo le digo, no, yo pensé que era suya. Y dice la señora, oye, qué tremenda esa niña. Eso pegaba unos gritos, hermano. Era una ira que tenía aquella niña. Y la señora dice, está buena para agarrar un chaparro de tamarindo y darle unos buenos chaparrazos. La mamá, una joven, estaba sentada lejos. Y ella salió, pero eso fue zapateando hacia allá. Y yo me quedé impactada mirando a aquella niña, tan pequeña, y ya con una ira dentro de ella. ¿Por qué? Si no nos corrigen a tiempo, vamos a ser personas iracundas desde muy pequeños. Y me contaba una amiga que su sobrino
estaba jugando con el celular. El tal jueguito ese Free Fire. Estaba jugando y hubo un momento en que aquel niño desapareció el celular. Y todos comenzaron a buscar el celular, y el celular no aparecía. Y la tía se preocupó tanto que, oye, ¿qué haría este muchacho con el celular? Y finalmente lo consiguieron, él lo había escondido. Y toda la pantalla estaba rota. Y la tía le preguntó, hijo, ¿qué pasó con tu celular? Y le dijo, tía, lo que pasa es que yo estaba jugando y como estaba perdiendo el juego, yo agarré el celular y lo bataqué contra el suelo y lo rompí. Y la tía le dice, bueno, vamos ahorita a hablar con su mamá, porque su mamá no sabe lo que pasó y ella va a creer que fuimos nosotros que te rompimos el celular. Dice que la tía lo lleva al cuarto donde estaba su mamá y le dice, mira, finalmente el celular apareció, pero él te va a decir qué fue lo que pasó con el celular. Dice que ella le pregunta, ajá, hijo, está bien, dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Y él le cuenta, pues, que de igual manera que él había perdido y había bataqueado el celular y lo rompió. Y ella le dice, yo te voy a hacer una pregunta. Si yo fuese tu hija y fui yo la que rompió el celular, ¿qué tú me harías? Y el niño le contesta, te castigaría. Y le dice ella, ¿y por qué yo te castigaría? Porque tú y mi papá se esfuerzan por trabajar y comprarme las cosas y yo los rompí. Dice, exactamente. Le dijo, quítate la ropa. El niño se quitó la ropa. Y ella le dio una buena paliza. Le dijo, no quiero nunca más que por una ira tuya sucedan estas cosas. Que por un arrebate de ira tuya tú hagas cosas que no están bien. Y hoy en día él juega fútbol. Y ahora cuando las veces que pierde, porque a nadie le gusta perder, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta perder? A nadie le gusta perder. Y ella me cuenta que cuando él pierde, él sale corriendo y abraza a su papá y se pone a llorar. Y descarga pues eso que tiene, llorando, ¿verdad? De esa manera, pero apenas tenía 4 años. Ya hoy tiene 11 años. Pero si su mamá no hace eso, él hubiese seguido haciendo sus travesuras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros sabemos que somos personas que nos airamos por nada, por todo y por nada, ¿qué debemos hacer? Admitir. Admitir que tengo un problema. Porque el detalle no está en enojarse. El detalle es cómo nosotros canalicemos ese enojo. El detalle está cómo nosotros actuamos según el enojo que nosotros tengamos. Y si hablamos de ira toda esta noche, hermano, no terminaríamos. Yo les voy a dar algo pequeño acerca de la ira, porque son muchas cosas, son muchos testimonios, son muchas anécdotas que hay acerca de la ira. Y por eso el mundo está como está, por causa de nosotros mismos, por no saber controlarnos. Lo segundo, después de admitirla, es calmarse. Usted diga, ¿cómo me calmo ante una ira? ¿Cómo me calmo ante un agravio? ¿Cómo me calmo ante alguien que me está insultando? Ante alguien que está mintiendo en mi contra. Y no le digo esto, hermano, simplemente por decir, aquí está mi esposo, ¿quieren saber algo de mí? Se lo
pueden preguntar a ella. No lo digo por decirlo. Cuando uno trabaja en la calle con el público, mire, uno tiene que aprender a controlarse y a controlarse muy bien. Y yo creo que de allí aprendí muchas cosas. De gente que llegaba al negocio y te llamaba desde estafadora, ladrona y parte de contar. Y recuerdo que en una de esas tantas veces que tuve que soportar muchas cosas, recuerdo que ese día una joven fue a comprar y ella misma fue y arrancó 5 plátanos. Pero siempre recuerdo que Ernesto, cuando él iba a hacer las compras, él me llamaba y me decía, mira Marucha, entre los plátanos estaban en 5, pero debes aumentarlo a 7 porque yo los compré aquí más caro. Ya yo sabía el precio. Pues. Y recuerdo que aquella muchacha, después que arrancó los plátanos, que me iba a pagar, yo le digo que los plátanos están en 7 bolívares. Bueno, imagínense la ira, la furia de aquella muchacha. Eso me insultó y me dijo hasta del mal que yo me iba a morir. Pero yo mantuve la calma y lo que sí le dije a ella fue, ve hija, yo te voy a decir una cosa. Uno compra donde uno quiera. Uno toma la decisión de comprar donde esté más económico. Tú debiste preguntar en cuánto estaban los plátanos. No, pero tú arrancaste los más grandotes, los más bonitos, y no me los puedes dejar aquí porque ya te los escogí. Y ella sacó y me pagó y se fue sacando sapos y culeras por eso. Después que ella se va, uno de los muchachos me dice, señora Marini, pero ¿usted por qué no reacciona? ¿Por qué usted no reaccionó cuando esa muchacha lo estaba insultando? Yo estaba aquí ya que saltaba de aquel lado con un cuchillo para... Yo le digo, no, tranquilo. Esa no es la idea. La idea es mantener la calma. La idea es mantener la postura. Y no ante cualquier cosa nosotros nos vamos a exaltar. Nosotros nos vamos a enojar por cualquier tontería. Porque a veces hay cosas, hermanos, que son tonterías. Y dice la Biblia que el sabio pasa las ofensas por alto. Y todos los muchachos que estaban allí, los empleados, no eran cristianos. Por supuesto, yo tenía que darle ejemplo. Yo tenía que darle testimonio a ellos. Si no me podía poner a pelear con esa joven. ¿Ah? Y si me pongo a contar aquí, bueno, vamos a amanecer. Entonces, una de las cosas es calmarse. Calmarse. Hay muchas buenas razones por las que Santiago nos dijo que fuésemos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Si Dios dijo que Él era lento para la ira, Dios, que es Dios, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es lento para la ira, ¿por qué nosotros no somos tan pronto para irarnos? Pues? Y nuestra meta en la vida es que Él nos haga cada día más semejantes a Él. Ahora sí, vamos a buscar Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos. ¡Ay, hijitos míos! Esto lo decía Pablo. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo no sé cómo es los dolores de parto, pero los que han parido saben, ¿verdad? Lo que es un dolor de parto. Es un dolor muy fuerte, ¿no? Es un dolor desesperante, ¿no?
y usted quiere salir rápido de eso. Pues eso lo sentía el apóstol Pablo. Dice que sentía como dolores cuando una mujer quería parir, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Procuremos, amados hermanos, que eso que nosotros sentimos, pues nosotros formación en Cristo Jesús. Por eso el apóstol decía, con Cristo, escuche bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes creen que una persona que esté crucificada allá, imagínense usted crucificado allá con Cristo, va a estar insultando a nadie? Un ladrón que lo hizo, ¿verdad? Porque su alma estaba corrompida. Pero Jesús nunca profirió maldición contra los que lo crucificaron. Por eso el apóstol decía, yo estoy crucificado con Cristo. Cuando Cristo estaba crucificado, solamente lo perdonó. Solamente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Pues Cristo debe ser formado en nosotros. Y cuando nosotros sintamos eso hacia alguien que nos está injuriando, que nos está insultando, que nos está diciendo cosas que nosotros sabemos que no es así, entonces debe prevalecer Cristo en nosotros. Y no amarillo, no Ernesto, no Gaby, sino Cristo debe triunfar en nosotros. Vamos a triunfar sobre la ira, hermano. Amén. Amén. Cambia tu manera de pensar. El problema de nuestra ira está arraigado no en nuestros sentimientos, sino en lo que creemos sobre Dios. Por lo tanto, el desafío es cambiar nuestro modo de pensar en el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a leer Romanos 1:11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Transformados, confirmados. ¿En quiénes somos nosotros? En Cristo Jesús. El viejo hombre debe morir, hermano. La vieja mujer debe morir. A los deseos. ¿Cuántos desearían que alguien que les está haciendo daño agarraron y darle unos golpes o insultar? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Somos humanos. O reclamarle algo a alguien. Y decimos, lo hago con justicia, o sea, lo hago con justo juicio, porque esa persona me está haciendo daño. A veces es difícil mantenernos callados. A veces es difícil, hermano. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Aún aprender a controlar mi ira. ¿Sabe que Dios no le va a controlar la ira a usted? ¿Y a mí? ¿Sabe eso? El Señor no le va a controlar la ira a usted. Le la va a controlar usted mismo. El Señor nos puede fortalecer, darnos la fuerza, ayudarnos. Yo he escuchado mucho, Señor, quítame esta ira. No, Dios no se la va a quitar.
Tiene que quitárselo a usted mismo. Pedimos fortaleza en Dios. Sí. Fortalecidos en el Señor. Dice, el apóstol Pablo nos apremió a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, según Romanos 12:2. Dice, transformados por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento nuestro? En nuestra mente. Aquí. No actuemos para después pensar. Pensemos para después actuar. Cuando estemos en esos momentos, amados hermanos, siempre recuerde que hay alguien muy especial que mora en nuestras vidas y que por esa persona, que es el Señor Jesús, que le debemos todo, nosotros debemos aprender a controlarlo. Por Él y por este mismo. Por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Está comprobado que la ira trae enfermedades, que la ira nos produce cáncer, que la ira nos produce hipertensión arterial, que la ira nos produce diabetes, que la ira nos produce úlcera. Comprobado científicamente está. Y una persona que se aíra mucho, hasta se envejece rápido, ¿sabes? Porque comienza a arrugarse cada vez que se molesta. Ustedes y yo, pues tenemos que aprender que el Señor nos transformó. ¿Amén? El Señor nos transformó. Amén. Estamos siendo cada día, amados hermanos, cada día que pasamos un aprendizaje es una transformación, cada día es un aprendizaje, cada día es una enseñanza para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué debo hacer? Admitir mi ira, calmarme y cambiar mi manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Si cambiamos la forma como enfrentamos ese momento, pues nosotros vamos a tener control sobre nosotros mismos. El único que puede controlarse es usted mismo. Al menos que lo agarren y lo amarren, pero igual usted tiene que controlar. Confiesa y arrepiéntete. Cuando usted no solo admite que se ira, sino que se calma y que cambia esa manera de pensar, bueno, usted va a confesar ahora, Señor, ya sincero con Dios. Esto significa arrepentirnos del resentimiento que hemos tenido hacia Dios por hacer las cosas a nuestra manera. Significa arrepentirnos de nuestra creencia de que Él es realmente tan bueno y no se puede confiar en Él. A veces confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Pero si ponemos la confianza, ponemos la mirada en Él y aprendemos nosotros de Él, que es manso y humilde en su corazón. ¿De quién vamos a aprender? Del gran Maestro, del Señor Jesucristo. Está plasmado en las Escrituras. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque es eterno. Nosotros pues debemos aprender de Jesús. Él es nuestro gran ejemplo, amados hermanos. Y usted dirá, bueno, hermana María, nosotros nunca nos vamos a poner bravos, no nos vamos a molestar. No. Sino es cómo nosotros afrontamos ese momento, cómo nosotros canalizamos esa naturaleza que está en nosotros. Es airarnos. A veces nos molestamos con nosotros mismos, ¿sabes? Por eso
También Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces nosotros creemos que el enemigo es el único enemigo nuestro, pero nosotros también somos nuestro propio enemigo, ¿sabes? Y nosotros debemos saber qué cosas nos molestan a nosotros. ¿O usted no sabe? Usted sabe lo que le molesta. A mí me molesta el desorden, a mí, muy personalmente. El desorden me pone de mal humor. Y yo trato de que cada cosa vaya en su lugar. Yo trato de que las cosas se mantengan en orden. ¿Para qué? Para yo no estresarme. Para yo estar tranquila. Pero ¿quién tiene que hacer ese orden? Yo. Porque si yo hago un desorden, pues me voy a molestar por ese desorden. ¿Y quién lo hizo? Que lo hice yo misma. Si yo tengo que ayudarme yo misma a mantener que esa ira no salga de mí. Amén. Vamos a ver allí 2 Corintios 5:7. ¿Qué dice? Porque por vista. ¿Por qué andamos? No por vista. No por vista, ¿verdad? Sino por fe. Pero no dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pues que nosotros debemos, la fe quiere decir confianza. Que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Nuestra fe, nuestra mirada, no en la persona que nos esté agraviando. Porque si yo lo pasara a cada uno de ustedes aquí, ustedes cada uno contaría algo que le hicieron, algo de que alguien habló mal de usted, de que alguien lo agravió, de que alguien inventó, de que alguien lo calumnió, de que alguien dijo algo o lo insultó sin ninguna necesidad. Entonces, vamos a poner nuestra confianza en el Señor, que es nuestra ayuda y nuestro socorro. Pero nosotros tenemos que actuar. Si yo tuviese que apagar esas luces, ¿a dónde voy? Al interruptor. ¿Verdad? ¿Y usted cree que Dios la puede apagar? Dios es soberano. Dios la puede apagar. Pero si está el interruptor, ¿para que yo voy a orar a Dios para que Dios la apague? ¿Verdad? Entonces, la ira tenemos que quitarnos nosotros mismos. No cometamos el error de arrodillarnos y decir al Señor que no las quite, pero después que nos paremos de allí y llorar, tenemos la misma ira. No, vamos a resolverlo nosotros mismos. Vaya con el que usted tiene el problema. Vaya y examinémonos nosotros mismos. Decidir creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Según Hebreos 11:6 dice, incluso cuando las cosas no salen como pensamos que deberían salir. Hebreos 11:35 al 40 dice, creer que no tenemos nada que temer por nuestra confianza en su bondad y amor constante. Entonces, hay miles de textos bíblicos donde nosotros podemos confiar, leerlos y confiar en nuestro Dios. No es nuestra fuerza, hermano, sino en la fuerza que viene de Él. Pero hay cosas que corresponden a Dios y hay cosas que corresponden a nosotros. Si yo, por ejemplo, yo vine aquí y tuve un problema con Gaby. No me acuerdo más del nombre de ella. Y por allá insulté a Gaby. Y Gaby se sintió ofendida, humillada por causa mía. Y yo me paro aquí delante de ustedes y yo digo, hermano, a los que yo ofendí o a los que yo humillé, perdonen. Y Gaby se calla. No, yo lo ofendí fue a ella. La humillé a ella, la insulté fue a ella. Yo debo ir a dónde? A donde está ella. Y reconciliarme con ella, pedir disculpas, pedir perdón, hermano. A veces eso para nosotros es muy difícil hacer esas cosas, pedir perdón, pedir disculpas.
Pero si tenemos al gran yo soy, que nos da la fuerza, que nos fortalece, pues yo lo voy a hacer. ¿O es que acaso el reino de los cielos no lo arrebatan solo los valientes? Eso de valiente, reconocer que hemos faltado, reconocer que estoy airado, reconocer que me he ido por todo. Porque usted puede admitirla, pero quedarse allí. Calmarse, pero volver a reincidir en lo mismo. Y cada vez es lo mismo, y cada vez es lo mismo. Entonces, con nuestras actitudes, nosotros vamos a demostrar que realmente Cristo mora en nuestras vidas. ¿Ven? Colócate bajo una nueva administración. Al someternos a la influencia y capacitación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hallaremos que nuestra ira es cada vez más moldeada y restringida por una nueva clase de dominio propio. El apóstol Pablo dijo que este dominio propio o templanza es fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a terminar. Voy a leerles una pequeña anécdota aquí, antes de entregarles las cicatrices de los clavos. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar uno detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos. Así sería la ira de este niño. Durante los días que siguieron, a medida que aprendía a controlar su temperamento, clavaba menos clavos. Descubrió que era más fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra dominarse. Los días pasaron y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos por retirar. El hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera, nunca más será la misma. Cada vez que pierdas la paciencia, dejas cicatrices como las que ves. Puedes insultar a alguien, retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre. Entonces lo mejor es evitarla. En este caso, evitar en lo posible, amados hermanos, no enojarnos, sino cómo actuamos ante el enojo. Cómo desencadenamos la ira que está dentro de nosotros. Porque todos nos enojamos, ¿o no? ¿Hay alguien en este mundo que no se haya enojado? Todos nos hemos enojado alguna vez. Pero ¿cómo canalizamos nosotros esta vida? Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo bendiga.